Bueno, vamos a continuar. Ya hicimos varios ejercicios de cómo calcular pérdidas para diferentes casos. Hicimos un caso donde no conocíamos el gasto, hicimos un caso donde había que calcular la pérdida como tal, y ahora vamos a ver qué pasa cuando no conocemos el diámetro, pero tenemos el gasto. Ejemplo 5. Calcular la altura en el tanque H0 y el diámetro si la pérdida por fricción es de 5 metros. Vamos a considerar aceite con densidad de 900 kilogramos por metro cúbico y viscosidad de 0.0002 metros cuadrados por segundo. Tenemos que va a estar pasando un gasto de 0.015 metros cúbicos por segundo. La longitud L de la tubería son 200 metros y no me dan el material, pero me dicen que la rugosidad absoluta del material es de 1 milímetro. Vamos a calcular el diámetro para que se cumpla que está pasando este gasto en esta longitud y con este material. Bueno, primero que nada planteamos ecuación de la energía entre las secciones. La energía en 0 es igual a la energía en 2 más las pérdidas por fricción entre 0 y 2. Me regreso al esquema para que veamos las secciones. Aquí está la sección 0, justo en la superficie del tanque de aceite, y la sección 2 está justo aquí en la salida, donde solamente tenemos carga de velocidad. Aquí en 0 solamente hay carga de posición que coincide con la carga H0, medida desde el eje de la tubería, donde está nuestro plano horizontal de comparación. ¿Okay? Entonces planteamos ecuación de la energía. La energía en 0 va a ser igual a la energía en 2, pero la energía en 2 es solamente carga de velocidad, más las pérdidas que calculamos con ecuación de Darcy-Weisbach, factor de fricción por longitud de la tubería entre el diámetro por la carga de velocidad. Aquí reescribí esto mismo, nada más factorizando el término en común, que era la carga de velocidad. El diámetro no cambia, entonces la velocidad es la misma en toda la tubería. Luego planteamos la ecuación para pérdidas por fricción, la ecuación de Darcy-Weisbach, y la vamos a escribir en términos del diámetro y del gasto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Recordemos, esto ya lo vimos la clase pasada, pero recordemos que de aquí tenemos que la velocidad es igual al gasto entre el área. Como está al cuadrado, pues es todo al cuadrado. Aquí está. Gasto al cuadrado entre área al cuadrado. Pero luego me conviene dejarlo también expresados en términos únicamente del diámetro. Como es una tubería circular, le dejo aquí el área al cuadrado en términos del diámetro, trabajo un poquito con el álgebra y me quedaría esta expresión de aquí, que sería la misma ecuación de Darcy-Weisbach, pero es expresada en términos del gasto y del diámetro. Esta ecuación va para su formulario, por favor. Esta funciona siempre que queramos conocer pérdidas por fricción. Tengan en cuenta esta ecuación y esta ecuación, que es el caso general. Esta únicamente aplica para tuberías circulares. Y ya de aquí, dependiendo que nos estén pidiendo, si nos piden gasto o nos piden diámetro, pues despejamos el que sea necesario. En este ejercicio nos están pidiendo diámetro, entonces despejamos D. Si despejamos D, nos queda de esta manera, y aquí veamos qué tenemos. En el ejercicio ya se nos da como dato la longitud de la tubería, también se nos da como dato el gasto, tenemos pérdidas por fricción que nos decían que eran de 5 metros, conocemos la gravedad, tenemos pi, y que no conocemos, falta el factor de fricción. Ese es el que nos falta. Y obviamente el diámetro. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta ecuación si no conocemos ni diámetro ni conocemos factor de fricción? Suponer un valor de F. Exacto, vamos a ir tanteando valores de... No podemos obtener ahorita, así con lo que tenemos a F, de manera precisa, porque para obtener F, recuerden que requerimos del número de Reynolds, y el número de Reynolds está en función de la velocidad. ¿Y cómo vamos a obtener la velocidad si no tenemos el diámetro? O sea, no podemos conocer el área. Entonces hay que ir tanteando F e ir revisando. Para ello, les recomiendo hacer una tabla como la que sigue. Esta tabla. Aquí en realidad podemos suponer ya sea F o ya sea el diámetro, pero conviene
despejar el diámetro y suponer a F, así como lo vamos a hacer ahorita. Entonces, en la primera columna, factor de fricción supuesto. Con ese factor de fricción, calculo el diámetro con esta ecuación. Ya que tenemos el diámetro, podemos conocer el área y como tenemos el gasto, también podemos calcular la velocidad, que es gasto entre área. Y ahora ya podemos obtener también el número de Reynolds, que recuerden que Reynolds era igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Ya calculamos un diámetro, ya calculamos velocidad y la viscosidad era la viscosidad del aceite que nos dieron en el enunciado. También podemos obtener la rugosidad relativa. Teníamos el dato de rugosidad absoluta, 1 milímetro, y aquí vamos a dividir entre este diámetro. Y ya con toda esta información puedo ir al diagrama de Moody e identificar en qué zona nos encontramos. Aquí el Reynolds es muy pequeñito, es de 693, entonces vamos a estar en zona laminar, por lo que podemos aplicar la fórmula para zona laminar, que recuerden que esta formulita nos decía que F es igual a 64 entre el número de Reynolds, ahí no había que estar tanteando. ¿Sí? Y de esta forma ya con el Reynolds calculamos F, que sería F calculado, y obtenemos la diferencia entre el valor calculado y el valor supuesto. Si la diferencia no es 0, tomamos el valor calculado y lo colocamos ahora como valor supuesto y repetimos todo el procedimiento hasta que la diferencia entre ambos sea de 0. Bien, entonces ya que llegamos a un valor aceptable de diferencia entre calculado y supuesto, tomamos ese valor como válido. F va a ser entonces igual a 0.1 prácticamente. Por lo tanto, el diámetro sería el que obtuvimos con ese valor de 0.1494 metros. ¿Sí? Y además me pidieron la altura o la profundidad del tanque. Para ello sustituimos en la ecuación de la energía y obtenemos H subíndice 0. Ya tenemos F, ya tenemos longitud, diámetro, carga de velocidad. Sustituimos aquí con nuestros datos y obtenemos que la profundidad en el tanque es de 5.0373 metros. Y listo. No es tan difícil si tenemos en cuenta esta expresión de aquí para calcular la pérdida en función del gasto y del diámetro. Y la otra parte que se podría complicar en este tipo de ejercicios es aquí al momento de obtener F, en qué zona nos encontremos, pues va a ser la expresión que vamos a utilizar. Como en este caso era aceite con una viscosidad muy alta, quedamos en zona laminar y F se obtiene de manera directa, pero recuerden que hay algunas ecuaciones donde requerimos hacer aparte otra iteración aquí, otro tanteo. O bien utilizamos la expresión que vimos de Swami, que esa también nos da F de forma directa, nada más que hay que programarla porque es extensa. De hecho, eso me parece que viene en el ejercicio siguiente, el ejercicio 6, también es de calcular el diámetro, pero en lugar de que sea una tubería que descarga la atmósfera, descarga a otro tanque. Y tenemos como dato el desnivel entre los tanques, que sería de 10 metros. ¿Sí? El desnivel entre la superficie libre. Vamos a considerar que la longitud de la tubería es de 1000 metros, una viscosidad de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, o sea, estamos trabajando con agua, rugosidad absoluta de 2 milímetros y el gasto que está fluyendo por ahí es de 0.1. Aquí no cambia mucho el procedimiento, lo que va a cambiar es la manera en que obtenemos la ecuación de la energía, ¿sí? Porque aquí en la descarga o en el tanque B únicamente tenemos carga de posición. Entonces, si planteamos la ecuación de la energía, nos daremos cuenta que el desnivel entre los tanques, aquí más bien es H mayúscula, perdón, ese desnivel en realidad es la pérdida de energía que hay entre el tanque A y el tanque B. De manera que el desnivel delta H va a ser igual
directamente a la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Sí? Cuando descarga la atmósfera queda un poquito diferente, recuerden. Y luego lo dejamos en términos del gasto y del diámetro, igual que en el ejercicio anterior. Esto sí no va a cambiar. La pérdida de energía en términos del gasto y del diámetro me da esta expresión. Y vamos a despejar el diámetro, que es lo que nos están pidiendo. Si despejamos el diámetro, llegamos otra vez a esta expresión y hacemos el mismo procedimiento. Aquí ya conocemos todo excepto el factor de fricción. Entonces vamos a suponer un factor de fricción y luego lo vamos a ir revisando. Bien, aquí con qué factor de fricción vamos a empezar. Nos conviene elegir un factor no muy grande. ¿Por qué? Porque el agua es poco viscosa y regularmente los fluidos poco viscosos nos quedan con factores de fricción pequeñitos. ¿Sí? En cambio, el factor de fricción del ejercicio anterior, que era aceite, era alto, era de 0.1. Aquí vamos a iniciar con uno que esté por debajo de la mitad del diagrama de Moody y además considerar que como es agua, es muy difícil que nos quede en zona laminar. Casi siempre vamos a estar en zona de transición o turbulenta. Ahí está el diagrama de Moody, ¿no? Quedamos que aquí los valores altos de F regularmente funcionan para fluidos de alta viscosidad, ¿sí? Que caerían aquí en la zona laminar. Nosotros vamos a elegir un factor de fricción que esté por debajo de esta zona, por acá. Recuerden que mientras más cercano sea el factor de fricción supuesto al real, más rápido van a llegar a la solución, pero bueno, en realidad como esto ya lo van a programar todo en tablas, no hace mucha diferencia hacer otro renglón en la tabla o que quedan nada más dos, pero pues de preferencia elegir uno que se acerque más rápido a la solución. Yo elegí creo que a 0.025. Ajá, factor de fricción 0.025. Supuesto, ¿sí? Inicio con ese. Sustituyo aquí en la ecuación del diámetro, obtengo el diámetro. Con el diámetro obtengo el área y puedo calcular la velocidad con el gasto. Con la velocidad calculamos el número de Reynolds, que es velocidad por el diámetro entre la viscosidad, pero aquí la viscosidad del agua. Entonces da números de Reynolds relativamente altos. Luego obtengo la rugosidad relativa como la rugosidad absoluta. En este ejercicio era de 2 milímetros entre el diámetro. ¿Cuál diámetro? Pues el que acabamos de calcular en este renglón. Y me voy al diagrama de Moody a identificar la zona. Fíjense, aquí nos dio de 4.38 por 10 a la 5. Y la rugosidad de casi 7, ¿no? ¿Por dónde estaríamos? Aquí está 10 a la 5. Y aquí está el 4. Este sería 4 por 10 a la 5, más o menos por aquí. Y luego la rugosidad era de 0.007, ¿no? Más o menos, por acá. Nos encontramos en la zona que está por encima de esta línea punteada, es zona turbulenta. ¿De acuerdo? Y si estamos en zona turbulenta, elegimos una ecuación adecuada para zona turbulenta y tubos rugosos. Podemos tratar de leer aquí del diagrama de Moody cuál es el factor de fricción, pero bueno, si ya sabemos en qué zona estamos, pues mejor de una vez utilizamos una ecuación, no nos gastamos la vista. Yo aquí utilicé la expresión de Swami, que tiene la ventaja, como ya vimos, que nos da directamente F. Entonces hay que programar esta expresión y directamente me va a decir que F es de 0.0338. Hay una diferencia todavía muy grande entre el valor de F calculado y el supuesto, entonces vuelvo a iterar, coloco el calculador como el supuesto y hago lo mismo otra vez hasta que la diferencia sea prácticamente de 0. Miren, quedó un factor de fricción de 0.033. Hubiéramos llegado otra vez más rápido a la solución si hubiéramos elegido el que me dijeron, el de 0.03, pero bueno, ya ven que tampoco es tantísimo trabajo aquí si ya está esto programado. Ok, con ese factor de fricción tendríamos un diámetro
de 0.3073 metros para que pase el gasto que nos habían dado en la información y se tenga una pérdida de 10 metros o que el desnivel entre las superficies de los tanques sea de 10 metros. Aquí es fácil verificar que el resultado es correcto porque me habían dicho que la pérdida era de 10 metros, ¿sí? Por lo tanto, si me interesa verificar que todo está bien, calculo la pérdida con esta información y con la ecuación de Darcy-Weisbach. Si sustituyen aquí el diámetro y el gasto que acabamos de obtener, más bien el diámetro que acabamos de obtener y el factor de fricción, obtendrían prácticamente 10 metros, que es la pérdida que nos habían dicho en un inicio que teníamos. La clase pasada también quedó pendiente ver el concepto de pendiente de fricción. Es importante entender la pendiente de fricción ya que se utiliza en otras fórmulas de fricción que son más comunes para el estudio de los canales, ¿sí? Por ejemplo, la fórmula de Chesi y la fórmula de Manning. ¿Qué es la pendiente de fricción? La pendiente de fricción, como su nombre lo indica, es una pendiente. ¿Pero de qué va a ser la pendiente? Fíjense. Es la relación entre la pérdida de energía por fricción, delta H, y la longitud L en la que esta ocurre. O sea, literal es una pendiente nada más que en términos o en función de las pérdidas de energía. Estamos obteniendo la relación entre esta pérdida y la longitud L. La pendiente que se forma ahí sería la pendiente de fricción. El cambio en la vertical entre el cambio en la horizontal. Muy sencillo, ¿no? Si teníamos que la pendiente es delta H entre L, la pérdida por fricción despejado de aquí va a ser igual a la longitud por la pendiente de fricción. Pero también sabemos que la pérdida por fricción la podemos calcular a partir de la fórmula de Darcy-Weisbach. Si sustituimos esta expresión aquí, en la pendiente por fricción, en la pérdida por fricción, bueno, hay varias maneras de verlo, ¿no? Podemos igualar este con este y despejar a la pendiente de fricción. O bien dividir delta H entre la longitud. El punto es que nos queda que la pendiente de fricción es igual al factor de fricción entre el diámetro por la carga de velocidad. Aquí es importante entender que si ya tenemos el diámetro y la velocidad y el factor de fricción, no necesitamos la longitud para conocer la pendiente de fricción. Simplemente haciendo estas operaciones podemos saber cuál va a ser la pendiente. Bien, la clase pasada que vimos las diferentes fórmulas para calcular el factor de fricción, en la segunda parte de la tabla, que es esta que presento aquí, les había comentado que tenemos estas fórmulas, la fórmula de Chesi y la fórmula de Manning, que normalmente se utilizan en canales, porque los canales casi siempre para aplicaciones de ingeniería civil son tanto rugosos como régimen turbulento. Entonces se prefieren estas expresiones. Vamos a ver con un poquito más de detalle ahorita estas dos expresiones, principalmente la fórmula de Manning, para que las conozcan y para ahí cuando lleven su asignatura de canales, pues no sea algo totalmente nuevo. La ecuación de Manning entonces depende ya no de un factor de fricción F, sino de un valor N que no es adimensional, sino que tiene unidades que en sistema internacional son de segundos de entre metro a la 1/3. Este valor de N, que es relacionado al material del cual está hecho el canal, o la tubería, si es que lo quieren aplicar ahí, se obtiene también de tablas o bien lo da el fabricante. Esta ecuación nos dice que la velocidad media es igual a 1 entre este N, que depende del material, por la pendiente de fricción que acabamos de definir, a la 1/2, por el radio hidráulico a la 2/3. ¿Qué cosa es el radio hidráulico? El radio hidráulico se define como el área mojada entre el perímetro, o el área hidráulica entre el perímetro mojado. En el caso de que lo quisiéramos aplicar a una tubería, tendríamos un área circular. La tubería está totalmente llena de agua, entonces
trabaja a presión. Y el perímetro mojado también sería el perímetro completo, ¿no? El perímetro circular. Entonces, esta expresión aplicada a tuberías la podemos reescribir como el diámetro entre 4. Nada más aquí sustituyendo el área y el perímetro. Si despejamos la pendiente de fricción de la ecuación de Manning, nos quedaría esta expresión de aquí. Aquí ya sustituí con el radio hidráulico para tuberías, diámetro entre 4. Por lo tanto, la pérdida por fricción, si es que utilizamos fórmula de Manning, la obtenemos a partir de multiplicar esa pendiente de fricción por la longitud. ¿Sí? Recordemos de la diapositiva que la pendiente de fricción es igual a la pérdida por fricción entre la longitud. Despejo de aquí pérdida por fricción y me queda pendiente de fricción por longitud. Ahí está. Esa es la pendiente de fricción en tuberías, lo sustituyo aquí y ya nada más multiplico por su longitud. Esa es otra manera también válida de obtener las pérdidas por fricción en tuberías, siempre y cuando yo cuente con el dato de N. ¿Ok? Para que no nos casemos nada más con que pura fórmula de Darcy-Weisbach toda la vida, no. También esta es otra posibilidad. Bien, para N pueden utilizar tablas de este tipo. Fíjense que aquí en la primera columna nos está dando el material, que si es de acero, que si es de plástico, que si es de cobre, concreto, y me voy aquí a esta columna que está encerrada en morado para obtener el valor de N. Aquí, como es una recopilación de datos de diferentes fuentes, no todos tienen su valor de N, pero algunos sí. También pueden darme el rango entre el cual puede estar N. Y recuerden también que N, a diferencia de F, no es adimensional. N tiene dimensiones, entonces hay que tener cuidado que la tabla que elijamos esté en sistema internacional o bien fijarnos qué dimensiones tiene y convertirlo a unidades de sistema internacional, ¿sí? Ese es el detalle que hay que tener en cuenta cuando utilizamos fórmula de Manning.